Fueron devorados por su padre, liberados por su hermano cuando le rajó el vientre, cayeron a la tierra, lucharon entre ellos y después fundaron los grandes clanes. Hoy en las pantallas, los grandes clanes. Hola a todos, soy Ezcardan, hoy os traigo los grandes clanes, nuevo suplemento de 5 anillos cuarta edición, ya sabéis, en este especie de maratón en el que vamos a intentar terminar en las próximas semanas el resto de suplementos que quedan. De hecho, con este en español quedarían 2. Y bueno, pues este suplemento viene a ser lo que eran los libros de Senda, que bueno, reseñé en su momento, pues resumidos en un único libro. Diréis, coño, es más fino, es tal. Bueno, pues este libro contiene para cada clan más palabras que los antiguos libros. Aún así, vamos a ver que se pierden algunos pequeños detalles. El libro este, además, la edición española tiene una serie de ventajas respecto a la edición inglesa, que bueno, voy a reseñar cuando llegue el momento. Y si tiene, pero no está carente de defectos. Eso en las dos ediciones. Y bueno, yo considero que es un libro imprescindible tanto para el fan de 5 anillos como para el director de cuarta. Para el director de cuarta edición, los 3 suplementos que van a venir, Sombras Secretos del Imperio e Historias Imperiales, es básico si quieres dirigir Leyenda de los 5 anillos. Para el fan de 5 anillos, yo la verdad los considero muy necesarios, incluso aunque no tengas cuarta edición y te hayas quedado en tercera o en primera. Son libros que por el trasfondo que te van a venir son interesantes. Hay que tener en cuenta que si juegas primera edición, y esto además Secretos del Imperio te lo va a decir, hay elementos del universo que han cambiado, o sea que han tenido una reimaginación, un reboot, ¿no? Un remake. Pues bueno, este libro, pues si bien no tiene eso, vamos a ver que tiene algunos detalles interesantes y guiños. Porque hay muchos momentos dado que el libro nos va a hacer referencia a momentos o elementos que son aventuras de las ediciones pasadas, Crónicas Imperiales viene más, o van a venir a relatos. Era muy común en los libros de primera edición y segunda que hubiera relatos. Pues van a venir muchísimas referencias a esos relatos y van a venir referencias a un montón de cosas que si no tienes primera edición los vas a perder. Una cosa negativa que puede tener esto es lo que se refiere a los personajes. Los personajes, las personalidades de los clanes no vienen. Si bien es cierto que algunas de ellas, pues bueno, no eran muy necesarias, los campeones de clan, hablar de los campeones de clan más importantes, ese tipo de cosas sería interesante. Van a venir algunas y vamos a verlo, pero faltan algunas bastante claves. Van a venir algunas muy significativas, por ejemplo, Bayushi Kachiko tiene que aparecer, pero por ejemplo, obviamente, pues otros no. Por ejemplo, en los Ruya, pues hay 3 o 4 personalidades como son Doyo Turi y Doyo Satsune que son necesarios, o Kakita Tashimoko. Algunos de ellos no van a venir, ¿no? O sea, en el León, pues por ejemplo, pues hubiera estado interesante que apareciera Arasai, ¿no? Aunque fuera el hermano mayor de Toturi, que muere en la batalla, que hace que Toturi tenga que abandonar el templo y convertirse en daimyo del clan León. Pues hombre, es un personaje yo creo que importante, y sobre todo si quieres jugar en pregolpe, pues tiene su interés, ¿no? Pero bueno, son pequeños detalles que meramente hacen el libro pues con sus defectos, que obviamente los tienen, ¿no? Tenemos una introducción, el apunte de referencia temporal, en el que bueno, pues nos hablan que obviamente los grandes clanes vienen escrito toda su historia hasta el momento en el que se escribió, porque vamos a ver cosas como la colonización de los reinos de Marfil, la ascensión del clan de Araña, el cual no va a venir propiamente dicho. Viene, pero no está todavía aceptado. Todo el tema de Hueco II no va a aparecer, el exilio, Kalimá tampoco va a aparecer. Digamos que los últimos acontecimientos no van a aparecer, pero van a aparecer muchos. El primero que nos va a hablar es el clan Cangrejo, es el clan formado por Hida, que bueno, pues tiene su pequeño relato de introducción. Y nos va a hablar de su historia, ¿no? Desde sus primeros inicios, cuando Grulla aparece, cuando Hida aparece, y por ejemplo, pues te menciona muy de pasada la caza de Iruma, de Kayu y de Kuni, del Oni, ¿no? Que les hace que se conviertan en los lugartenientes de Hida.
ese tipo de cosas, vamos a ver que no va a entrar mucho en detalle de las épocas, va a pasar un poco por encima, ¿no? Te las va a describir, pero no va a entrar en los detalles. Esos detalles se echan de menos para personas que conocemos el juego de hace tiempo, que tenemos acceso a material anterior. Pero realmente viene bastante bien explicado como para que un director de juego o un aficionado a con ellos, con cierta solvencia, pueda perfectamente entender la filosofía de los clanes con estos. Verdad que se pierden detalles, ¿no? Pero bueno, la historia de cómo Kuni, Kayu forja la espada de Jade, que hace que mientras Kuni crea una trampa mágica y Iruma embosca a Loni y tal, pues ese tipo de cosas pues realmente no son necesarias conocer los detalles, que molan, están chulas, son historias interesantes, pero no son muy necesarias, ¿no? Hablar obviamente de la guerra de la primera guerra entre los Yasuki, entre los Ruya y los Cangrejo, por el tema de los Yasuki. Diversas batallas como el de la Fauce, la alianza de Kisada con las Tierras Sombrías, cómo era el clan del Cangrejo durante la guerra de clanes, cómo es el Cangrejo en la época más moderna. Las familias del clan, la familia Hida, la familia principal, que ha defendido el imperio durante eones. Una cosa que tiene mal el libro es que te mencionan los mones familiares y te los describen, pero no aparecen las ilustraciones. Me pregunto por qué. En primera edición todos los mones tienen su ilustración. Todos. Es verdad que hay 3 o 4 mones que no pueden existir, porque son familias nuevas o tal. Pero si existen los mones, y tendrías que haber diseñado 2 o 3 más, ¿por qué no los pones? Me pones la descripción. Más que la descripción, en este cuadro cabe perfectamente el mon, que es mucho más representativo que la propia descripción o al lado del nombre de familia. No lo entiendo. O sea, puedes decir, no tendrán los derechos, coño, es AEG. O sea, comprendería que Fantasy Flight Games a lo mejor no tiene los derechos sobre unas ilustraciones que se hicieron en los años 90, ¿no? Por un motivo legal o cualquier... Pero AEG, coño, que son ilustraciones de su propio juego. Me cuesta creerlo, ¿no? Entonces, dentro de todo el cariño que tiene el juego, cuarta edición, no comprendo cómo tienes ese tipo de descuidos tan tontos como los mones familiares. Para mí es incomprensible. La familia Iruma, que nos va a hablar también de su historia. La familia Iruma son los exploradores que pierden su castillo durante el ataque de la Fauce, intentan reconquistarlo. Bueno, y obviamente pues ya te dicen cómo es la reconquista de dicho castillo. Kayu, los ingenieros. Familia Kuni, hechiceros, cazadores de brujas, gente extraña, que podemos considerar casi profanos de su mundo. Es gente que incluso las tierras Kuni están dentro de las tierras sombrías. Y de hecho viven algunos allí, ¿no? Con una especie de red entrelazada. Eso no te lo explican aquí, te lo explican en primera edición. Me parece un poco... No sé si es que eso ha dejado de ser canónico, ¿ok? Pero eso estaba muy chulo, ¿no? Que los Kuni tenían una especie de enlace espiritual entre sus pequeñas viviendas a lo largo de todo el mundo, todas las tierras sombrías, ¿no? Y dentro de las casas de los Kuni eran como una especie de refugio espiritual donde podías hacer la magia sin temor a invocar a Kansens, ¿no? Porque tenían esta especie de red espiritual. Era gente que además se dedicaba a purificar la tierra de una forma muy curiosa, porque su forma de purificar la tierra era matar todos los espíritus, buenos y malos, ¿no? Era como una especie de enorme antibiótico que destrozaba absolutamente todo. Bueno, pues esta gente, además, el bestiario de primera edición, quienes lo hayáis leído, es un bestiario genial, yo lo recomiendo. Tiene esta de que está escrito por un Kuni, y es su diario de investigación, ¿no? En el que te dice cómo él destripa trasgos, se dedica a hacer de todo. Nos van a hablar, por ejemplo, la pintura facial del Kuni, la familia Toritaka. La familia Toritaka era la antigua familia el antiguo clan de Halcón, que eran los guardianes del Sinomen, eran una especie de cazafantasmas. Era gente que se dedicaba a explorar el Indie del bosque, porque era un bosque lleno de espíritus y ese tipo de cosas. Está bastante chula, ahora forma parte del Cangrejo en este libro, pero bueno, es extrapolable en épocas anteriores. Familia Yasuki, nos van a hablar de todo lo que ocurre, incluso la división. Los Yasuki existen, los Yasuki Cangrejo y los Yasuki Grulla, porque en cierto momento dado muere la línea de sucesión, queda vacía y termina la familia Yasuki. El siguiente en sucesión está dentro de los Grulla, se monta la segunda guerra Yasuki y se decide tomar una decisión, ¿no? Pues este tipo de cosas nos van a hablar. Y a continuación nos van a hablar de héroes del clan del Cangrejo, en el que nos van a hablar Ishida Osagowo, que es uno de los... Creo que es el nieto de Hida. No, el hijo.
Es el hijo de Hida que, bueno, pues termina emparejado con una Matsu, que tiene su hijo, es el fundador del clan Mantis mucho después, que además la rechaza porque la noche de bodas pues la engaña con una campesina, los dos hijos nacen el mismo día, nadie sabe quién es el mayor, él reconoce a ambos y termina dándole el liderazgo del clan a su hijo porque considera que el hijo que tuvo con la Matsu es demasiado león como para poder ser un cangrejo. Nos van a hablar después de la hija de Iruma, el colibrí de hierro. Kaiukin Ceneza, que es el creador de la tumba de Uchiban, uno de los mayores ingenios del imperio, es un tipo que muere dentro de la propia tumba, porque para poder activar las trampas las tienes que activar entrando hacia adentro, porque además decide morirse para que nadie pueda desvelar sus secretos, ¿no? El pirata Yasuki Fumoki, este particularmente pues no me suena de ninguna edición. La salvadora del clan cangrejo, Kuni Usaku, que es la creadora del hechizo que permitió la construcción de la muralla de Kayu. La muralla de Kayu es un elemento de arquitectura fascinante, ¿no? En el que se crean, creo que recordar que en 73 días. En el cual, pues ella dice, porque necesitan 73 días, necesitan 2 meses para poder construir una defensa contra la Fauce. Entonces nadie sabe qué puede hacer. Entonces lo que hace Osaku es que dice que ella conoce un hechizo y puede darle los 63 días, los 60 días, pero que no, ni uno más ni uno menos. Bueno, pues está unos cuantos más, está creo 73 o 68, le da unos días más, no tiene importancia. Y lo que hace es que crea un hechizo, con lo cual el río que hay delante de las tierras Hida, ¿no? Donde se construirán detrás de él la muralla de Kayu, lo desborda y hace que el ejército de la Fauce no pueda pasar, ¿no? Pero cada día que pasa, pues ella envejece un día. Entonces, claro, cuando pues muere de vieja, era una tipa de 18, 17 años, pues ella muere debido a este sacrificio y logran retenerla, condenar la amenaza gracias a la construcción de la muralla del carpintero, en el que todo el clan, desde el más humilde Eta hasta el más alto de los samuráis, ayuda a traer piedras. Una historia fascinante, a mí me encanta. Esto además da una regla en primera edición, que es la escuela de hechizos mortales, ¿no? Que te dicen que todos los un personaje, si quiere, puede decidir que uno de sus hechizos es mortal y que a cambio de su vida lo puede lanzar, recordar que con 8 aumentos o algo así, una burrada. Eso no se ha recuperado en ninguna edición posterior, aunque para mí me encanta, me parece soberbio y además es una historia que es muy de historias fantásticas, ¿no? Es muy evocativa. Ya te digo, es uno de mis personajes favoritos, Kuni Osaku. Hida Kitsada, el gran oso. Es que no, ¿qué se puede hablar de él? Bueno, mira, viene en la práctica de lanzamientos de conjuro letal, perdona, sí venía en esta edición. Me sonaba algo, pero no me acordaba. Hida Kitsada es el gran oso, es uno de los héroes más importantes de Rokugan, es un tipo que incluso logra volver del mundo de los muertos para traer el secreto para acabar con Fuleng, y bueno, es un tipo que además comete muchos pecados, muchos errores a lo largo de su vida, también muchos aciertos, y digamos que es el gran perseverante, ¿no? Hasta el punto de convertirse en la fortuna de perseverancia, ¿no? La encarnación de la perseverancia del mundo. Yakamo, que es su hijo, el que tiene el que se convertirá en el sol de Jade, y en el que, bueno, pues entre otras cosas, pues su alma se es vendido a un Oni, se le implanta la mano de un Oni en el brazo, después se le intenta purificar, se convierte en Naga, es un movidote muy importante lo que ocurre con él, es otro de esos personajes fascinantes. A mí me gusta más Kitsada, pero Yakamo es un personaje muy trágico, muy bueno, y sobre todo su hermano más pequeño, Satsuke, que es sacrificado para convertirse en el estandarte de Fuleng, ¿no? Despellejándolo vivo, una historia súper trágica de la familia Kitsada, de Hida Kitsada y lo que pasa con sus hijos y él mismo, la verdad es fascinante. Nos van a hablar de Chikara, la espada de las defensas del cangrejo, un poco su origen y qué efectos tiene. Me gusta mucho que vengan, aparte de las espadas celestiales, vengan las espadas tradicionales, las que eran antes de que Shinjo decidiera que no eran dignos de tener sus espadas ancestrales y se las llevara a los cielos, ¿no? Me resulta muy gracioso, bueno, muy curioso que vengan aquí las espadas ancestrales y no las celestiales. Bueno, viene también el artefacto de la mano de Jade. Viene la historia de Toritaka Genzo, el último daimyo del clan del halcón. Yasuki Taka, que es que para empezar es maestro Colat, es un personaje muy importante en la historia de 5 anillos, provoca en parte la caída de los Colat también.
Vienen a hablarnos de todas las teorías del clan del cangrejo, de cómo es el clan del cangrejo. Y luego vienen... Este libro tiene además en cada capítulo un poco unas reglas que no son exclusivas suyas, pero que vienen un poco para ellos, ¿no? Entonces aquí viene cómo es el clan del cangrejo durante la guerra, y nos vienen todas las reglas para llevar asedio. Vida de la muralla, cómo es la vida y qué pasa en la muralla de Cayu, con sus reglas de locura, su argot, cómo era el cangrejo antes de la muralla, como es por ejemplo festividades como invierno los 20 trasgos, ¿no? Que es que se manda a la gente a matar trasgos a las tierras sombrías. Nos van a hablar del poderío naval de los cangrejos, la legión de los berserkers, y luego una serie de reglas nuevas como realizar el ataque, combates de asedio, oportunidades nuevas para el combate de asedio, algunas escuelas nuevas como el cazador de brujas Kuni. Mucha gente se quejaba que no estaba en el básico. Bueno, está aquí. Es normal, es que el básico ya viene en muchas escuelas. Entonces el cazador de brujas Kuni no es tan importante como la propia escuela de Surillas Kuni, ¿no? El ingeniero Caillou también viene aquí con cosas interesantes. Ya os digo, vienen muchas escuelas, algunos centros nuevos, reglas de posesiones. Y esto termina para empezar el libro del clan del dragón, ¿no? Empezando con una carta del año 1171, durante el reinado de Ulco I. Y aquí empezará la historia, ¿no? La historia del clan del dragón es la que de Togashi. No nos va a hablar mucho de la historia de Togashi. Es una lástima en el que no va a entrar demasiado en el punto de Togashi del torneo, su encuentro con Shinsei, cómo comió la flor de cerezo. Van a venir muchas de esas cosas, pero no van a ir especialmente explicadas. Es una lástima. A continuación viene pues la Mirumoto y la senda del Niten, ¿no? Mirumoto era una persona, un espadachín muy transgresor, que bueno, su tratado de esgrima es junto con el de Kakita el más importante. Lo que pasa es que el que triunfa es el de Kakita, no el de Mirumoto. Lógico, porque Mirumoto usaba un estilo muy poco tradicional, muy complicado de usar, aunque si le dedicabas la suficiente destreza, pues era muy satisfactorio, pero no era el caso en el caso de Mirumoto, ¿no? Es una persona incomprendida en su tiempo. Hágase sus estudios en su búsqueda del enigma de la naturaleza, ¿no? El código fuente del universo, la aparición de Shinsei, la guerra del Día del Trueno, cómo fue el reinado de Togashi, la asociación Kitsuki, ¿no? Como los Kitsuki pues logran a partir de Kitsuki, que era un aprendiz a Gasa, como él no busca el código fuente del universo, sino el código fuente del cerebro humano, ¿no? Lo digo así para decir una palabra moderna, pero no habla así, ¿no? Se llama el enigma, ¿no? El rompecabezas. Pues Kitsuki es una persona que es acusada de matar a su mentor, y entonces él dice que le den por favor 48 horas, 2 días, para demostrar que él no ha sido, ¿no? Entonces pues aparece con el culpable, una confesión y todas las pruebas que demuestran que él es inocente, ¿no? Es lo que hace que se cree el cuerpo CSI de los dragón. Los dragón son la única gente que confía en las pruebas. Es verdad que después el método Kitsuki será más aceptado en épocas más modernas, pero confía más en las pruebas, ¿no? Y tiene su cuerpo de investigadores. Lo que pasa es que eso solo internamente dentro del Escorpión y del dragón. Es verdad que lo intentan llevar fuera sin éxito, pero bueno, ahí se tienen que moldar un poco, ¿no? La guerra de clanes, con obviamente la muerte de Togashi y todo el pifostio que se crea entre el cisma entre los Togashi, los Hoshi y los Hitomi, que son 3 órdenes de monjes tatuados que se crean en el clan, con un pifostio, los 30 días de oscuridad, la lucha de Hitomi contra Notangu, la Kaisuke de la oscuridad. Muchas de esas cosas van a venir referenciadas, pero no van a venir específicamente explicadas, ¿no? Familia Kitsuki, investigadores. Mirumoto, pues duelistas, gente que además tiene una cosa, los Mirumoto, bueno, los dragones son tan pocos y en parte tan místicos que los Bus y los Urenya entran juntos, con lo cual tienen ciertas afinidades, ¿no? Todos los Urenyas tienen ciertas afinidades marciales y todos los Bushi tienen ciertas afinidades espirituales, ¿no? Representados con reglas, obviamente. La familia tomó los Agassi, porque los Agasa es primero, pero cuando los Agasa desertan y se van al Fénix, pues se crea la familia Tamori, porque Agasa Tamori es el único que nos tiene leal. Los hombres tatuados, con sus 3 órdenes, originalmente eran los Togashi, porque eran la orden de Togashi, era gente que se vinculaba a la sangre de Togashi, espiritualmente a Togashi. Después están los Hoshi y los Hitomi, que los Hoshi pues, son del hijo de Togashi Hoshi, que es el hijo de Togashi, el semidragón, que es el hijo de Togashi y una escorpión. Una historia que viene escrita muy bonita en el libro original, pero
aquí no tenemos esa historia. De hecho, creo que se menciona probablemente de pasada. Y Hitomi, que es la campeona del clan del dragón, que es la que crea muchos problemas internos en la guerra contra Otangu, ¿no? A continuación, pues bueno, tenemos a Magasa, que es la fundadora del clan, Minotauro Yatsu, que es el hijo de Mirumoto, que, bueno, que tiene un duelo que termina muerto, no, contra Kakita, por una venganza. El fundador de la alquimia, pues los Agasa son alquimistas, ¿no? Y bueno, pues ahí está el primer Togashi Yamatsu, que es el conocido como azote de Ichiban durante la segunda guerra contra Ichiban. Pues este tipo lo que tiene es un tatuaje especial que le permite encerrar a Ichiban dentro de su propio cuerpo, ¿no? Agasa Kitsuki, el fundador de la familia, Togashi Mitsu, que es uno de los héroes de la guerra de los clanes, ¿no? Es el tipo que ayuda a Toturi, ¿no? a montar el Toturi's Army. Hitomi, la Dama Luna, es con su mano obsidiana, es una figura muy trágica también. Tenía el destino de ser la Trueno Dragón, pero digamos que es sustituida, ¿no? Rechaza su propio destino. Una historia muy interesante y muy trágica. Tamori Sakyun, el fundadora de la familia Tamori, ¿no? Que cuando está la guerra contra el Oráculo de Fuego, los Uno y todo ese tipo de cosas, la que se mantiene leal al clan Dragón. Rosajin, el daño heroico, ¿no? Este pues es bastante más moderno y pues no tengo tanto, ¿no? Pero es uno de los daños en un voto. Tierras del clan dragón nos explican todo, es una lástima. Como se explicaba las tierras del dragón en primera edición eran fascinantes, ¿no? Porque eran unos elementos muy místicos, ¿no? Como por ejemplo el zarzal. El zarzal era el único camino que había hasta el castillo de Togashi, ¿no? En el que era un zarzal mágico en el que te desgarraba la armadura, la ropa, la piel, porque digamos que te tenías que desprender de todo lo que tú eras para poder subir y poder hablar, ¿no? Te destrozaba todo, ¿no? Y llegabas sangrando. Solo si eres capaz de soportar ese sacrificio podías hablar con los dragones, ¿no? De todas esas historias es una lástima que no vienen propiamente escritas, digamos que están mundanizadas. Es que el dragón fue mi clan favorito originalmente, ¿no? Es un clan que me sigue fascinando, a pesar de que, bueno, pues el león y el león y el escorpión, pues digamos que tienen también un poco de mi corazón. Digamos que el dragón tiene un lugar muy especial en mí, ¿no? Lo que pasa es que no me gusta jugarlos porque considero que la mayoría de las veces que de 5 anillos no se puede aprovechar su potencial, ¿no? Bueno, nos van a hablar de la locura iluminada, que es una enfermedad que tienen algunos monjes. Incluso Togoshi Okio, que es un tipo que se dedica a despellejar monjes y para poder ponerse su piel y sus tatuajes. Un personaje bastante fascinante también. Medo Kitsuki, todo lo que tiene que ver con la investigación forense. Tradición monacal del clan del dragón, nos van a hablar de las órdenes monásticas, por qué surgen y por qué existen. Nuevas reglas, en el que bueno, pues tenemos unas ventajas, desventajas, escuelas, ancestros dragón y algunos elementos menores, ¿no? Unas pequeñas reglas, no son mucho más concretas que las del cangrejo, que viene toda la regla de la serie. Clan del Escorpión, fundados por Bayushi, que encierran los secretos y muy populares, por desgracia, en el juego de cartas a es que el juego de cartas, la abundancia de Escorpión empieza a ser un poco abusiva. Bueno, tenemos la historia del clan, ¿no? En el que nos van a hablar de, por ejemplo, la rana y los escorpiones, es una de las fábulas. No viene el resto de fábulas de los escorpiones, ¿no? Unas pequeñas fábulas que venían en el libro original de la senda del escorpión, muy divertidas, pero que no vienen, ¿no? Volvemos a decir lo mismo, te hacen muchas menciones a cosas que aparecían en los libros originales, pero como tienen que tratar muchos más temas, porque hay muchas más épocas que tratar, muchos acontecimientos que tratar, pues no lo pueden dar detalles a pequeños detalles que son muy interesantes, hacen gracia a la gente que leímos esos libros hace 20 años, pero no, en este libro pues la verdad pierde. Máscaras Escorpión nos va a hablar de Sosuri, el día del trueno, ¿no? Toda la historia de Sosuro, aunque no nos va a hablar, por ejemplo, cuando embosca convertido en Geisa Bayushi, ¿no? Una cosa que hace, por ejemplo, Bayushi es que nunca le pregunta el sexo y le dice que no tiene, que él es quien quiera ser, ¿no? Esa historia no viene, es un personaje muy interesante, Sosuro, los 1000 años de paz del escorpión.
en el que, bueno, pues el escorpión se dedica a hacer sus escorpionzadas, o sea, porque el escorpión es un clan que no tienen pequeños impactos, pero no tienen grandes impactos hasta el golpe del clan escorpión, o al menos aquí está restringido. Nos va a hablar de Mentiras y Pequeñas Verdades, que son dos libros muy importantes dentro del clan del escorpión, que son dos tratados sobre política. Bueno, el golpe del clan escorpión nos van a hablar bastante bien descrito, aunque es que el clan del escorpión donde mejor lo podéis ver es en la novela El Escorpión, es que publicó la Factoría. La Factoría publicó 6 de las 7 novelas de los clanes, yo tenía las 3 primeras, me robaron la tercera. Y bueno, pues la verdad está chulo, ¿no? La guerra contra la oscuridad del escorpión, ¿no? Es uno de los que más sufre porque le meten el enemigo en casa, ¿no? Y digamos que toda la guerra de la oscuridad que termina contra el Voltorum y toda la lucha. Por ejemplo, una cosa es que el que da lástima es que no se habla demasiado de la conspiración de la Torre Ensombrecida, ¿no? Que es una subconspiración Gozoku que ocurre en la época muy moderna. No voy a hablar especialmente del Gozoku tampoco, en el que ellos pues, formaron parte importante, pero es normal. Eso te lo van a hablar mucho en uno de los libros posteriores. Nos van a hablar del clan del escorpión en la era moderna. Va a hablar muy poco también de los exilios escorpión. Es una lástima. Los escorpiones tienen una historia muy interesante moderna, pero digamos que aquí la pasan un poco de tapadillo. La verdad, a mí me da pena. Bueno, clan escorpión, familia Bayushi, fundada por el fundador del clan. Familia Sosuro, en el que, bueno, pues es la hija de Bayushi. Nunca está confirmado de que fuera realmente su hija, ¿no? Hay muchas historias contradictorias. Es una persona capaz de cambiar incluso su propio cuerpo, ¿no? Y va a vender para poder regresar a Argugan tras la muerte de Fuleng y el Oni original, va a tener que sacrificar y vender su alma a la sombra, ¿no? Y con ello, pues su familia. La familia Soshi es interesante porque es fundado por Sosuro, corrompido por la sombra. Familia Yogo es una familia expulsada del clan Fénix por una maldición de Fuleng, y es uno de los que provocan la caída del clan escorpión, porque Yogo Junzo, que es el último daimyo escorpión, el que está junto a Soju, una cosa que tienen los Yogo es que los escorpiones aceptaron es porque dijeron que ellos nunca les amaban. El problema es que Yogo Junzo sí amaba a Bayushi y Soju, ¿no? Sí que le era especialmente leal, sí que le era fiel. Entonces digamos que se va a perderse por el camino. Héroes del clan del escorpión, Bayushi Nisho, el maestro del arco y del caballo. Mishoshi Shinkaban, fundador de los magistrados Esmeralda, pues el primer fundador de Esmeralda, el del cuerpo. El primer ninja, Shosuro Nodage. El azul del portavoz de la sangre, Soshi Takaso, que es uno de los que logran, es uno de los que junto al dragón que he mencionado antes logran encerrar a Yahiden y todos los demás. Creo que era este, ¿no? Ah, no, este es el que descubrió la conspiración original, no es el de la segunda, este es el que descubrió la conspiración original. Al menos por encima, tendría que releer entero, pero bueno. Fundador Yogo Itoyu, el fundador de los Kuroiban. Estos me parecen que son menos interesantes en muchos puntos, ¿no? El campeón pragmático, Bayushi Ogoe. Son muchos históricos, no son tan importantes. Viene Ichuwari, la espada ancestral del clan escorpión, que era, por ejemplo, que daba espejismos, era muy chula. Bayushi Kachiko, al que dedican 2 páginas enteras, obviamente es uno de los personajes quizás más importantes de Rokugan, ¿no? Aparte de que fuera Trueno, es la que permitió la resurrección de Shinji de las arenas. Es un personaje súper importante, súper influyente en el juego de cartas y obviamente en el juego de rol, ¿no? Van a venir algunos personajes más. Le dedican demasiado creo yo, a personajes icónicos del clan del escorpión. A continuación pues nos van a hablar de las tierras de escorpión, de cuáles son sus lugares principales, cómo es el papel del escorpión y cómo hacen el papel de villanos necesarios, el mito de los ninjas y cómo se relacionan con ellos, el ninjutsu, una serie de nuevas reglas como el actor Sosuro, el maestro de protecciones Yogo. Le dan muchísima importancia a los Sosuro porque es un personaje complicado de llevar, ¿no? Algunos vienen luego, por ejemplo, la escuela de magistrados Shoshi, los Kuroibanes, y bueno, todo un montón de reglas, igual que el dragón, yo digo, muy centrados en ellos.
Clan del Fénix. Clan del Fénix, clan de magos, místicos, todo lo que tienes relacionado con la magia, ¿no? El símbolo del Fénix. Nos van a hablar un poco de la historia del clan del Fénix, su fundación, todo el tema de la primera ciudad, de los clanes de la sangre de Izawa, del último deseo, de cómo funciona este artefacto místico, ¿no? Que tenía que ser el símbolo de la unión de Asako y de Izawa. Cómo es la muerte de Shiva y la senda de los hombres, porque Shiva es una persona que se ve obligado, a pesar de ser un dios, a confiar en la senda de los hombres, ¿no? Y le revela el secreto de la senda de los hombres a los Asako. Los 1000 años de paz, los noches de la vergüenza, en el cual pues los Fénix destruyen el clan de la serpiente entera, sin dar explicaciones. El ritual del olvido, que es como eliminar a un hombre completamente de su conexión espiritual. Nos van a hablar de los oráculos, de Akuma no Oni, que es uno de los grandes señores Oni que toma el nombre de un Izawa, ¿no? Algunas batallas. Los Fénix tienen pocas batallas, pero son muy memorables, ¿no? Por lo que son, ¿no? Fénix en la vida moderna. Y a continuación ya la familia Fénix, ¿no? La familia Asako es una orden de monjes que siguen la senda del hombre y buscan el secreto de la humanidad, ¿no? Una familia interesante, aunque muy poco jugable, me parece a mí. Aunque tiene cosas muy interesantes, la familia Izawa, con bueno, pues todo lo que tiene que ver con el clan de Izawa original, ¿no? Que son sus 5 hermanos, el consejo elemental, cómo obligan a Shiva a arrodillarse ante ellos. La familia Shiva, que son los gobernantes que realmente no gobiernan, ¿no? Son los campeones del clan, son los herederos directos. De hecho, bueno, es que el campeón del clan tiene el espíritu de su ancestro dentro de él, ¿no? O sea, cuando muere el campeón Shiva, lo que es el espíritu de Shiva, que cambia de campeón a campeón, ¿no? Y va sumando personalidades, una cosa muy loca, ¿no? Y que la espada ancestral realmente es una especie de vínculo que permite mantener todas esas personalidades a raya. Es un personaje súper fascinante, una familia muy chula y que, bueno, yo creo que no... Yo no he visto mucho, es que no he visto muchos Fénix en partida en general, pero están chulos, ¿no? Y la familia Agasa, ¿no? Que es la familia desertora del clan dragón debido a los acontecimientos de Hito. Héroes del clan, aparece Asako, la seguidora del Kami, la monje que se le encarga el destino de estudiar el Tao y encontrar el significado del hombre. Van a venir, por ejemplo, Toriko, que es la guerrera de la paz. Ungina, que es Ungina es el mejor, ¿no? Es el que crea las profecías, las profecías virtuosas, ¿no? Es un chaval que con una capacidad de entender el Tao, que parece que vivía el Tao, que muchos consideran que la reencarnación de Shinsei da una serie de profecías bastante importantes. Es un personaje muy influyente dentro del clan Fénix, que es completamente desconocido fuera. Tadaka, que es el campeón de tierra, el segundo trono Fénix, una persona que cae debido a sus propios errores. Son muy humanos en general muchos de los personajes de Cinco Anillos y la verdad molan, ¿no? Ofu Sakai, la espada ancestral del clan Fénix, ¿no? Que es la que mantiene sellado a Shiva en su interior. Sukune, la campeona del clan Fénix, ya os digo, otro personaje chulo, está interesante. A mí me gusta bastante Sukune. Es un personaje que tiene su aquel, ¿no? Es uno de esos personajes que son un poco desapercibidos, pero mola. Genai, el desertor, un maestro de aire bastante pues, maligno en parte. Lógico, porque el dragón del aire se convierte en el dragón de la sombra. Y Hochu, que es el que lleva el regalo de Agasa, ¿no? En el que intenta asesinar a los Uno. Es un héroe que pierde su personalidad. La maestra del fuego, esta no sé exactamente qué es. Bueno, vienen a ir aquí las profecías las octavas profecías de Ukiu que marcan la ruina definitiva del universo. Las tierras del clan Fénix, la tradición de los Yochimbos, ¿no? del Fénix, que es esto de tener un samurái siempre escoltando y protegiendo un Surenya. Cómo funciona la reencarnación para los Fénix. Al fin y al cabo, pues el Fénix es el símbolo de la reencarnación en Rokugan. La naturaleza del vacío, las ventajas, algunas escuelas nuevas como la de Inquisidores, la de Henshin, que es una especie de senda de monje,
las legiones elementales, diversas escuelas, ¿no? Rellenar escuelas que faltaban. A continuación, el clan de la grulla, llevó la moneda del libro y llevó un montón de tiempo. Bueno, pero el clan de la grulla, formado por Doji, la historia del clan de la grulla, de cómo se funda, cómo baja Doji, los 5 hijos que tiene con Kakita. Por ejemplo, no nos hablan del desafío de Kakita, nos habla que existe, pero no nos habla bien del desafío de Kakita a la hora de intentar cortejarla. No, nos habla de la muerte, que realmente no muere, desaparece una noche que estaba mirando el mar. Nos van a venir, por ejemplo, el Tratado de la Espada, su lucha con Mirumoto, el matrimonio con Isawa Asesina, ¿no? Que es la que crea el sistema para crear objetos mágicos y que, bueno, dará más tarde asesina a Yajinen, el creador de las espadas de la sangre y gran parte de los objetos. Es de hecho, o sea, Yuchiban era una persona muy importante, ¿no? Que tiene muchos secretos, pero realmente el genio detrás de los portadores de la sangre era Yajinen, ¿no? La alianza Gozoku, la guerra Yasuki, los problemas que tienen durante la guerra de los clanes, ¿no? Esa tradición que tiene Oturi, porque no es Oturi, es el malvado creado por el huevo de Panku, la era de los cuatro vientos, la guerra civil grulla, ¿no? Y va a ser cosas. La familia, bueno, después las familias, Asesina, pues fundado a través de un matrimonio, eran antiguos fénix, que son pacifistas, traen objetos mágicos. La familia de Doji, que es, bueno, los que tienen los Rangers, son las gullas de hierro, ¿no? Es gente que se dedica a hacer lo que el clan no puede hacer, ¿no? Es los que se ensucian las manos, ¿no? La familia Doji, cortesanos, Kakita, duelistas, héroes del clan de la grulla, ¿no? Pues, por ejemplo, viene Raigu, uno de los fundadores del clan del Gonzoku original. El Kakita Winzo, que es la artesana heroica. La verdad no conozco mucho. Bueno, vienen muchos héroes grulla, no voy a explicarlos todo porque si no esta reseña se va a hacer eterno, pero digamos que vienen también muchísimos, entre ellos Hoturi, el trueno grulla, el que, bueno, pues tendrá la desgracia de ser capturado y que se cree la grulla negra, Doyoturi del huevo de Panku, el Yasuki Yachi, que es el que unifica la familia Yasuki, la espada ancestral grulla. Ya os digo, faltan muchos. Toshimoko Satsume, pues sinceramente, pues son dos personajes, sobre todo Toshimoko, ¿no? Porque es el que refunda los campeones, los magistrados Esmeralda. Me extraña que no esté, pero bueno, pues no aparece. Las tierras grulla, como un poco la política, cómo hacer del arte una guerra. Sí, del arte una guerra. El romance cortesano, unas reglas nuevas como los cortesanos Kakita. Y os digo, todas esas escuelas que se podrían echar de menos del básico vienen aquí, en algún lugar. Reglas de variadas. Y empieza el clan del león. Clan del león, fundado por Akodo Un Ojo, se llama así porque pierde un ojo en combate. Y nos empiezan a hablar de su historia, ¿no? El problema de Akodo con la dama Matsud, con Ikoma, con Kitsu. Akodo tiene problemas con todos sus seguidores. Es un tipo que parece que se dedica a montarse gresca. Los Kitsu, para empezar, es una familia, es una criatura sobrenatural en la que Akodo se dedica a exterminar. Y al final, cuando quedan cinco supervivientes, les perdona la vida. Con Ikoma es un tipo al que llega a un bar y le pega y le derrota de forma humillante el pobre Ikoma. Matsu es una tipa a la que se quiere ligar y que se niega a ser cortejada por Akodo. O sea, es una historia. Akodo es el Grescas de Rokugan. Bueno, su muerte protegiendo al emperador, ¿no? De un paso le derriban la montaña encima para poder matarle. A mí es un personaje, Akodo original, me gusta bastante, ¿no? Es uno de mis fundadores, junto con Togashi, es uno de mis fundadores favoritos. Después de Akodo, ¿no? Vienen un montón de batallas, de momentos históricos del león. A continuación va a venir toda la historia del clan, sus batallas más importantes, el rey de los unicornios. Es curioso cómo la montan pardísima con el rey de los unicornios, y es una de esas muestras de que el libro a veces le faltan cosas, ¿no? Bueno, el resto del clan del unicornio lo que tiene es que viene descrito vagamente en este libro, y es muy fascinante cómo hablan de todo el clan Kirin a lo largo de todos los libros de primera edición, que es un suceso bastante traumático para los personajes, ¿no? Es uno de los más importantes que tiene en primera edición, ¿no?
aunque llevan 200 años. Y te hablan de cómo la pasan penurias los pobres unicornios para llegar al Palacio Imperial, mostrar el abanico, le reconozcan, y bueno, esto pasa de pasada. Bueno, la familia del clan del león, familia Kodo, fundadores del clan, con todas sus penurias que tienen que pasar, cómo se les desmantelan, cómo se les devuelve el nombre, lo que se llama la era de la vergüenza dentro del clan Kodo. La familia Ikoma, ¿no? Que son los historiadores, nacidos del contador de historias de la taberna, que le mete una paliza a Kodo sin querer. La familia Kitsu, que bueno, pues es los descendientes de la raza Kitsu original, ¿no? Que se fusionan y crean elementos espirituales. Una de estas familias que provocan el cambio importante en el paradigma del juego, ¿no? Familia Matsu, familia matriarcal. No significa que no puedan gobernar varones, ha habido varios varones, algunos de ellos muy importantes. De hecho, Matsu Disai, ¿no? El que decide que va a cerrar, va a matar a las tierras sombrías con sus propias manos, un tipo bastante loco. Pues fue varón, pero bueno, principalmente es matriarcal, dirigido por mujeres, y que bueno, pues Akodo intentó casarse con ella, le montó una gresca. Hiro intenta casarse con una de sus hijas y monta una gresca. Es una familia muy de grescas, ¿no? Es una familia bastante fanática, bastante dedicada al combate, pero tiene también su parte de honor muy trágica, ¿no? Es gente que no soporta fracasar. El fracaso lo consideran un fallo tremendo, que muchas veces termina suicidándose, ¿no? Exigen muchísimo de sí mismos y piden muchísimo a los demás, aunque tengan esta vertiente casi de gresca, ¿no? De un poco de gente que se dedica a montar la partísima, ¿no? Y de su escuela que va a hacer ataques totales continuamente, no casi suicida, pero digamos que tienen un punto muy interesante, muy trágico detrás. A mí es una familia que me mola. Bueno, nos van a hablar del clan de los clan del Gon, y como original, el bardo. El primer Soan Senzo, que es el primer hombre que puede hablar con los espíritus, Kitsu Chiyoko. Y como Arini, que fue uno de los que llevaron el Bushido hasta su máximo esplendor. Hitomi, que es la fundadora de la Samurai Cos, es la primera samurai de la historia. Jinawa, que es bueno, Kitsumocho, que es otro de esos personajes super trágicos, ¿no? El que termina cediendo y pactando con las tierras sombrías durante la guerra de los clanes, debido a que alguien jugó un mazo Shadowland Leon en un torneo bastante infame. Jinawa, que es uno de los personajes que porta una de las espadas de la sangre de Yuchiman, ¿no? Muy importante a lo largo de las guerras del clan, lugarteniente de Toturi, y se convierte en el fundador el refundador de la familia Kodo, cuando Toturi primero la recompone después de la batalla de la Puerta del Voltorum. Sori, la espada ancestral del clan del león. Una cosa que tiene la espada ancestral del clan del león es interesante, es que no la lleva nunca el daño león. Está en paz imperial y solo sale cuando el emperador da una orden directa al daimyo. Y bueno, algunos otros más. Ya os digo, no os voy a hablar de todos porque si no este vídeo se iría fácilmente a las 2 horas. Tierras del clan del león, el arte de la guerra, la tradición de los buscamuertes, ¿no? Que es esta tradición de cuando un león da un último acto de servicio, sobre todo muy popular después de la caída de los Akodo. Toda la acción de los ancestros, los señores de las bestias león, ¿no? Que son estos leones que van con animales salvajes al combate, con leones principalmente, leones, tigres y todo este tipo de elementos. Nuevas reglas, escuelas que faltaban. Ya os digo, todo esto está muy pormenorizado en terminar de rellenar huecos que faltaban. Familia del clan de la Mantis, en el que este clan menor ha refundado a clan mayor. A mí el clan de la Mantis es un clan que me mola, pero me hacía mucho más gracia cuando era clan menor, ¿no? Y bueno, pues nos van a hablar de toda la historia que tiene este clan detrás, desde cómo se funda a partir de este hijo de entre un Hida y una Matsu, que al final, de Sonowu y una Matsu, que termina bastante trágicamente, ¿no? Con su esposa y su hijo exiliados a una isla y fundando este clan, ¿no?
Toda la batalla de los Gallin y la batalla del Ciervo Blanco, que es una especie de golpe de estado que intentan los Mantis, la querida familia Usai. Una cosa que tiene el clan Mantis es que siempre ha intentado ser clan mayor, ¿no? Y siempre le ha salido mal, a pesar de que ha tenido momentos como la guerra secreta del Barthil, tal, la extensión de la alianza de los tres hombres, todo termina en la extensión de Yoritomo, ¿no? Al cual se le ofrece incluso el puesto de emperador. Es un clan que mola mucho, tiene muchas aquel, pero no sé, que conseguirá triunfar cuando es un clan que es tan humano en muchas partes y tan atípico, no sé, para mí le hizo perder un poco de gracia cuando se convirtió en clan mayor, ¿eh? A pesar de que llevé un mazo Mantis también durante una temporada. Nos van a hablar de las familias del clan Mantis, que de hecho es una especie de confederación de antiguos clanes menores de la alianza de Yoritomo, ¿no? La familia Kitsune, los antiguos Zorro, que hacen el papel de Surenyas, los Teshuruchi, que es los arqueros que dan cazarrecompensas, es el clan más moderno dentro de la cronología antigua. Tiene también los Moshi. Los Moshi era un clan que me encantaba, que era el clan del 100 pies. Era un clan matriarcal, que tenían una herejía, que es que adoraban directamente a la diosa Sol, ¿no? Y era a Amaterasu y la única. Entonces tenían una prerrogativa imperial, por el cual, pues bueno, Hanten les permitía esa herejía porque al fin y al cabo adoraban a su madre, ¿no? Y era una familia muy interesante por el tema de las sureñas Moshi, y por el tema de los varones, ¿no? Tenían que buscarse la vida, ¿no? Era una familia muy chula que yo creo que pierde su identidad por el momento en el que se unifica como familia del clan Mantis, ¿no? Me parece una lástima. Nos habla de la Legión de la Tormenta y de muchos héroes del clan Mantis, entre ellos pues el propio Mirumoto, el propio Usai, que es el que crea la conspiración, Teshuruchi, muchos fundadores originales. No voy a hablar de todos, porque vienen por la hija de la Tormenta, que es la hija secreta de Yoritomo, que es un personaje que a mí me encanta también. Pero no voy a hablar porque ya os digo, esto se va a hacer súper largo, ¿no? Tierras del clan de la Mantis, que es unas tierras muy divididas, porque claro, tienen tierras por todo el imperio. Es muy complicado, tienen que ser todos muy autosuficientes. ¿Cuál es el clan de la Mantis? Como viene de un clan menor, está muy acostumbrado al trato con Heimin, pues te hablan de ese tipo de cosas, cómo funciona la armada y la piratería Mantis. Vienen reglas nuevas, cómo crear piratas, cómo es la piratería en el mundo de Rokugan. No vienen reglas de combate naval al uso, porque no tiene mucho sentido, pero bueno, pues digamos que viene parte de ello, ¿no? Y bueno, llegamos al penúltimo de los clanes, el clan del unicornio, que es este clan fundado por la dama Shinjo, que decide intentar ver qué hay más allá del mundo. Al viajar por el mundo, tienen el problema de que se necesitan los Kolat, pero viajan. El problema de esto es lo que conté cuando hablé del libro de las tierras ardientes. Aquí nos van a hablar, y bueno, aquí vienen muy vagamente escritos los viajes unicornio, no como en el libro anterior, de que hay muchas cosas tremendamente dispersas, ¿no? Hablan de los Ujikai, nos hablan un poco de sus viajes, pero nunca vienen demasiado, ¿no? Hablan un poco del retorno, de la vuelta a casa, cuando descubren el enemigo, la desaparición de Shinjo, cómo intentan readaptarse a Rokugan, un poco la relación que tienen con las Nagas, ¿no? Y a mí me molesta un poco que no se mencione más a Casa, pero bueno, una figura que es olvidada en el trasfondo del mundo, ¿no? La chica llamada Casa. Pero bueno, es algo que pasa, ¿no? Yo creo que a Eje no le convencería esa idea y la pasó un poco de sin pena ni gloria. Bueno, las familias Shinjo, la original, cuando vuelve Shinjo además les purga enteros, dicen que no merecen llevar su nombre y no, le relega una familia casi menor, testimonial. Moto, la familia creada a partir de la gente que se conocen fuera del imperio, ¿no? Es los Kanes, son mongoles que se unen al clan. La familia Otaku originalmente, ya sabemos que hubo un problema de nombre con el que se llamaran Otaku y se les cambió el nombre a Utaku. Y de hecho ya en el juego de cartas nuevo ocurre. Aquí tiene una justificación malísima de por qué se llaman otaku, que es básicamente cuando otaku aparece y es resucitada, no sé exacto, pero cuando regresa y se marcha a los tíos deciden cambiarle el nombre a la familia por respeto. Pues no tiene sentido, precisamente por respeto deberías de mantener el nombre antiguo, pero bueno,
son cosas que tienen, no es la mejor historia, ¿no? Y de diplomáticos Iuchi, que son sus surenyas, son descendientes del surenya y el diplomático que se fueron con Shinjo, ¿no? Más allá. Oriuchi, que es muy curiosa la historia de la familia Iuchi, es un Iuchi que se dedica a coger huérfanos de guerra, ¿no? Entonces cuando Oriuchi muere, no tiene descendencia, y después, algunos años después, se refunda la familia a partir de un montón de huérfanos que deciden jurar lealtad, ¿no? Es una familia con una maldición personal, está chula. No me gusta que se haya recuperado, porque hay la historia de la propia Yoriuchi me daba la sensación de que quedaba mucho mejor si hubiera sido la primera y última. Nos hablan de la espada ancestral unicornio, algunos héroes como... bueno, ya os digo, no voy a seguir hablando a menos que haya así algunos muy importantes, como por ejemplo Moto Ergis, que es el que casi llega a la Segunda Guerra Civil cuando intenta hacerse con el trono, ¿no? En épocas muy modernas. Las tierras del clan del unicornio, cómo es ser forastero, un montón de costumbres gaijin, la justicia unicornio, cómo fue la infiltración Colat y cómo se eliminó, nuevas sendas. Por ejemplo, no te hablan, por ejemplo, en los unicornios a mí me molesta, por ejemplo, que no hablen de Motosume, que es un personaje que marca la familia. De hecho, para mí Motosume es la muestra de que no deberían de existir los Moto como gobernantes, deberían de haber sido los Otaku quizás, o los Ide. Pero bueno, y a continuación aparece el clan de la araña. Ay, Dios mío, el clan de la araña. ¿Qué vamos a hacer contigo? No me gusta. El clan de la araña para mí me gusta el concepto y está muy chulo, pero no me gusta que se considere clan, ni menos que sea aceptada después por el imperio. Y el clan de la araña está fundada por Daigotsu y un montón de gente que cae debido a la guerra del Voltorun, entre las sombrías, ¿no? Y aquí nos van a hablar un poco de cómo funciona el clan de la araña y cómo es el clan de la araña durante la era de los Iweko, que no estaba muy desarrollado porque no les habían dado sus propias tierras en las colonias. Porque el imperio Esmeralda de Rokugan tiene colonias, más tarde. Es un imperio colonial, muy chungo, ¿no? Y después tiene un gobierno en el exilio, ¿no? En lo que se llama la corte obsidiana. Durante el reinado de Hueco II es súper hardcore. Esa historia no se terminó porque la EGE vendió la licencia, Fantasy Flight reseteó el universo, pero digamos que ocurre, ¿no? Una familia del clan de la araña, Chuda, descendientes del clan de la serpiente, ¿no? De la familia Otsu. Daigotsu es el hijo perdido del emperador, corrompido por las tierras sombrías. Parece mucho a una trama que yo creé para mi propia campaña, muchos años antes de Daigotsu. La familia Goju, personas que sirven a la sombra. Bueno, diversas familias, la Orden de la Araña, la Orden del Veneno, que son monjes que siguen a Fuleng. Héroes del clan de la araña, no hay muchos, porque claro, pues el clan de la araña pues existe en Rokugan en épocas muy recientes y no tiene demasiado, ¿no? Pero nos hablan, por ejemplo, de cómo funcionan como villanos, cómo funciona su ocultamiento, cuál es su filtración, cómo es un espejo roto del imperio, cómo funciona su relación con el dragón de la sombra y con Fuleng, sus escuelas, sus habilidades especiales. Ya os digo, no, a mí es un clan que nunca me ha convencido demasiado. Es verdad que a medida que fue jugándose, esto está escrito durante el reinado de Hueco I, 2-3 años antes de cerrar la línea, es verdad que se le fue dando cada vez más chicha al clan. De hecho, yo creo que demasiada. Pero no me termina de convencer. Para mí esto ya no es L5A. Es una de esas cosas que para mí me revientan el juego y me cambian muchísimo el paradigma y no me terminan de convencer ni de gustar. Pero bueno, existen y tiene un sentido porque existen. Me gusta el sentido porque existe, pero llamarle clan para mí sería demasiado. Esperemos hablar de las familias baseadas de los grandes clanes, ¿no? Como son pequeñas familias, porque no todos los Ikoma son Ikoma, por ejemplo, sino que otros Ikomas hay miles de familias que sirven al nombre como un Ikoma. Internamente son importantes sus divisiones, pero vistas desde fuera no tanto, ¿no? Tablas de herencia para cada clan, recuperadas de primera edición, no son tan buenas ni tan extensas, pero hacen un buen apaño. Yo creo que quizás que sean más minimalistas les dan ventaja porque son mucho más genéricas. Las tablas de herencia de la primera edición te lo podían destrozar todo. A continuación va a venir una cuestión que es lo que tenemos nuestras ventajas, ¿no? De hecho, todos los apéndices
Bueno, a partir de este apéndice, perdona, eso es interesante. Una cosa que tiene cuarta edición es que saca un libro que se llama Imperio Esmeralda, ¿no? Que es el Atlas de Rokugan, es el cachetir. No salió en español, pero porque el suplemento en inglés es una traslación 1:1 de todo el libro de tercera edición con el mismo nombre, Imperio Esmeralda. Entonces, Edge tomó la buena decisión de no volver a sacar el libro para cuarta edición y luego hacerlo que todas las reglas actualizadas venir en este libro, que han venido a lo largo de todo el libro. Muchas de las escuelas y muchas de las cosas que vienen son reglas que salen de las reglas actualizadas, pero son nuestros capítulos en nuestro libro es un poquito más grande que el original. Y entre ellos pues viene la senda del Daimyo, que es cómo poder gestionar nuestras tierras y cómo poder jugar con Daimios en el Imperio Esmeralda. A mí me parece incluso un gran añadido. No es tan bueno obviamente como el libro de Way of the Daimyo de segunda edición, pero funciona muy bien y tiene cosas muy chulas. Y bueno, por último, las escuelas que no entraron dentro de los propios clanes, porque no tenía sentido, porque son escuelas más genéricas, o porque no son propiamente de clan, o porque tienen cosas que no tienen mucho sentido que están, pues lo que hicieron fue meter un apéndice con las 4 escuelas que no entraban, ¿no? Que son, por ejemplo, como el Vástago Imperial, el Defensor del Clan Menor, las órdenes y ese tipo de cosas. Y bueno, esto es todo. Yo, como veis, es un libro imprescindible, súper interesante y que los aficionados de L5A deberían de tener. La próxima reseña, yo os digo, va a ser un suplemento de Savage World y después de eso volveremos con Crónicas Imperiales, un libro también muy interesante para los fans de 5 niños. Por lo demás, soy Ezcardan, nos vemos.